Hola, hola Hola, Ana Elena. Isabel, muchísimas gracias. Me sumo al agradecimiento de Anne porque siempre es muy gratificante compartir las experiencias con las pacientes. Y como bien decías antes, también es muy gratificante vernos sin mascarilla, podernos, ¿no? Sí, Jo, porque si que no nos conozco. este año es terrible, llevamos todo el año, todo el tiempo con mascarillas, pacientes y profesionales, y la verdad es que las cosas son distintas, ¿eh? No nos Sí, vemos sí, sí. igual, no nos ponemos la misma cara, aunque los ojos son el espejo del alma, pero dice tanto el gesto que creo que hemos pasado o estamos pasando, porque aquí en Bilbao estamos otra vez en aras de primera ola, un año muy complicado. Mm. Entonces, nada, te invito, como bien decía Anne, a compartir un poquito tu testimonio. Cuéntanos si quieres un poquito cuál es tu diagnóstico o cómo empezó todo tu proceso y vamos charlando tranquilamente. Vale. Bueno, mi proceso empezó hace muchos años. Empezó cuando tenía 27 años y me encontraron, bueno, me quitaron unos quistes de un ovario y al operarme detectaron que en el otro ovario había unos pequeños tumores. Entonces ahí empezó mi viaje por el mundo cáncer, digamos. Entonces ya me quitaron la mitad de mi aparato reproductor y bueno, yo en principio seguí normal, seguí viviendo y seguí bien, pero llegó el momento que fue de casualidad, porque en el trabajo nos dijeron, nos dieron la oportunidad de hacernos una revisión ginecológica y incluía, que yo tenía 40 años, incluía una, ¿cómo lo diré? Una mamografía que nos hacían entonces por la Seguridad Social con 40 años, una mamografía y una ecografía. Y ahí fue donde, al hacerme esa mamografía, porque yo me la hice por probar, sin más, porque no tenía nada, no notaba ningún bulto, no notaba nada, fue en esa mamografía y ecografía donde me detectaron que en realidad sí que había algo ahí. Y ahí empezó mi viaje por el cáncer de mama, porque al final, pues eso, un tumor, me lo quitaron, estuve con quimio, que yo creo que sería de las pacientes que no debería haber recibido a día de hoy la quimio, pero en su momento la recibí. Quimioterapia con la mayoría de los efectos secundarios que ha explicado Anne hace un momento. Yo creo que los tuve todos. Y luego también tuve radio. Eso fue en el año 2012, con 41 años. Después, en el 2015, volvieron a detectarme tumores en el ovario que aún tenía todavía. También me operaron, me vaciaron y bueno, seguí con mis revisiones. Y esas revisiones llegaron el año pasado, en la que me detectaron que el tema cáncer había, en algún lado, había vuelto. Y eso fue una metástasis propiciada por el cáncer de mama en los huesos, cáncer de huesos. Entonces, bueno, pues yo me sometí al tratamiento que me dijeron. Claro que fue curioso el tratamiento cuando habéis dicho lo del tema COVID, porque el primer día que me tuve que dar el tratamiento, yo venía de estar 15 días con mis hijos, que estaban de vacaciones, y 15 días que me había pasado con ellos con COVID. Ellos lo cogieron, yo no, a pesar de que estuve los 15 días con ellos. Tengo que decir que en un sitio muy pequeño y sin mucho protocolo de limpieza, como digo yo, o sea, porque estaba con ellos y ya hacía vida normal con ellos y no me contagié, gracias a Dios. Vine aquí a Bilbao y claro, me pusieron el tratamiento en los huesos y me sentó fatal, fatal. O sea, el mismo día que me lo pusieron por la noche, me desperté y no me podía mover. O sea, era un dolor muscular del cuerpo entero
y una fiebre altísima, 38, 39, llegué a 40, me puse malísima. Esperé un poco para llamar al oncólogo y preguntarle si eso era normal y me dijeron que no, que eso no era normal. Entonces, yo seguía así durante la mañana, pero cuando ya vi que no podía, que no bajaba la fiebre y que no podía moverme, eh, me fui a Basurto, o sea, me fui al hospital y claro, según llegué a Basurto, lo primero que me preguntaron es cuándo había sido el último día que había tenido contacto con un COVID y había sido 2 días antes, que eran mis hijos. Entonces, directamente yo sabía que no era COVID, o sea, bueno, yo estaba convencida de que no era COVID y que era el tratamiento que me habían puesto para los huesos, pero me dijeron directamente que me mandaban a la planta COVID porque yo tenía COVID seguro. Estuve ingresada 6 días con PCRs diarios y yo seguía asignando PCR negativo todos los días. Entonces ya llegó un momento que le dije al médico que por favor que me sacara de allí porque yo no tenía COVID. Habían conseguido bajarme la fiebre, eso sí, quitarme todos los dolores musculares. Estaba aislada, pero estaba en una planta que no me correspondía. Y entonces ya el médico de la planta me dijo, sí, sí, vamos a sacarte de aquí porque efectivamente no sabemos cómo, pero tú no tienes COVID. Y bueno, ese fue, ese fue mi anécdota, digamos, porque la verdad es que lo pasé mal, allí 6 días metida, totalmente aislada y sin estar enferma realmente de eso. Pero bueno, volví a casa y bueno, sigo con el tratamiento. Los posteriores veces que me lo han puesto he tenido algún síntoma, pero no ha llegado a ser tan fuerte como la primera vez. Y ahora mismo que ya llevo 9 veces que me lo han dado, ya normalmente no tengo ningún síntoma. Y ahí estoy tratándome el tema de los huesos. El Sí. tema del pecho parece que va bien, que no ha vuelto. Y, y el de los ovarios, como ya no me queda nada, pues tampoco. Eh, bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Ya lo habíamos comentado, porque es verdad que en esta época COVID, no todo es COVID, pero Ya. sí que es verdad que en plena pandemia, ¿no? Casi siempre la sospecha con un efecto adverso tipo fiebre o clínica respiratoria, ¿no? El problema es que se te pase un diagnóstico de COVID, ¿no? Ujú. Es curioso porque Ana Isabel el efecto secundario que tuvo no fue por una medicación que digamos agresiva o por una quimioterapia, ¿no? Es un fármaco No. que usamos de forma muy habitual, que se llama ácido zoledrónico, que es para reforzar el hueso, también se usa en la osteoporosis, pero que es verdad que los fármacos tienen efectos secundarios, no todos, no solo las quimioterapias, ¿no? Sino otros fármacos que llamamos de soporte, como es tu caso, perdona, pues supuso la verdad que quizás la etapa más dura, ¿no? De lo que llevamos por todo lo que implicó, ¿no? De estar aislada, de pruebas, ¿no? De ese miedo que uno tiene a COVID y a la evolución, porque ¿no? No cabe duda que también en estos momentos, pues bueno, ese miedo siempre está ahí. Pero sí que me gustaría también comentar contigo, porque tú eres una de las pacientes que está recibiendo inhibidores de ciclinas y tratamiento Ujú. hormonal, ¿no? Por eso también eh, queríamos hablar contigo para que nos cuentes un poco si puedes hacer vida normal, ¿no? ¿Qué te permite hacer el tratamiento? ¿En qué te limita o cómo te encuentras, ¿no? Tomando estos tratamientos orales, que son tratamientos cómodos, que sí que es verdad que te hacen venir con cierta frecuencia al hospital, ¿no? Para hacer analítica y un control con la médico que te lleva, que es Ane Zumárraga. Y cuéntanos un poquito qué valoras, ¿no? ¿Cómo se valora el poder hacer vida más o menos normal? O si te supone un incordio venir al hospital, un poquito este tema para otras pacientes, ¿no? A ver, a mí Incordio no me supone ir al hospital. Yo voy tranquilamente y cuando me tienen que hacer una prueba, me la tienen que hacer. A ver, yo lo único que me produce como efecto secundario es el cansancio. Estoy siempre bastante cansada. Sí que intento hacer ejercicio,
Perdona, por favor. Es mi hija que está Mm. entrando a mirar. Eh, Me provoca bastante cansancio y luego tengo bastante dolor de espalda, pero ya no sé si es por esto o es porque como los huesos están bastante tocados y en la espalda tengo muchos focos, pues es eso. Pero yo hago más o menos vida normal, intento hacer un poco de ejercicio, que eso siempre viene bien, sobre todo ando mucho o intento andar mucho. Y bueno, si tengo que bajar, muchas veces hasta incluso he bajado andando hasta el hospital, que desde mi casa hay un buen trayecto para, bueno, para hacer eso más llevadero, pero en principio yo hago vida normal. Mm, sí tengo eso, el cansancio ese, el agotamiento y los dolores de Mm. espalda, pero no tengo más efectos secundarios. O ¿No? sea, Quizás ese efecto secundario es uno de los efectos más frecuentes que vemos, ¿no? Es un efecto mm, secundario además muy difícil de valorar porque es muy subjetivo, ¿no? Cuánto de claro, cansada está cada persona y cuánto se exige con respecto a su vida sin cáncer, ¿no? Esto yo creo que es una cosa que es tan personal, es muy parecido al dolor. Muchas veces lo provocan múltiples factores, ¿no? Ese cansancio, la enfermedad, los tratamientos. Efectivamente, lo mejor que podemos hacer también es mantener una actividad física, ¿no? Porque si no rompes ese círculo vicioso, estoy cansado, me quedo, cada vez te quedas más, sigues con el cansancio, ¿no? Nosotros somos, en ese sentido, siempre que se pueda, lógicamente, ¿no? Depende de mm, cada paciente, pero intentar hacer ejercicio físico, caminar de forma rutinaria, intentar, ¿no? Lo que se pueda, pero sí que sí mantener una actividad física es importantísimo. Y yo creo que es uno de los efectos secundarios que no sé si nosotros los oncólogos le damos la suficiente importancia. Es verdad que lo tenemos muy presente y que sabemos, pero yo te diría, yo no sé si casi todas mis pacientes tienen algo de cansancio. Y casi, como lo das casi como por lo normal, ¿no? Y sí, sí que yo creo que es importante esto que nos cuentas, que tú haces vida normal, pero claro, estás cansado. Y eso es importante porque creo que es eso, uno de los efectos secundarios que tenemos que tener más en cuenta a la hora de hacer descansos con las pacientes, plantear, no sé, cuando uno se va de vacaciones, descansos terapéuticos. Soy bastante flexible en este sentido, depende de la paciente y por supuesto hay que decidir con ella, ¿no? Pero hay efectos secundarios que solo se paran o solo se mejoran descansando de ya, tratamiento. ya. Y eso cuesta mucho hacerlo con las pacientes, ¿no? Hay pacientes que sí que, oye, enfermedad controlada, poca enfermedad, necesito irme un mes. Esto cada paciente lo tendrá que discutir con su oncólogo, ¿no? Ujú. Y dependerá de cada caso. Pero sí que es verdad que el tema cansancio creo que es un tema muy importante. Me alegro un montón que lo hayas sacado, Ana Isabel. Me Sí, sí, gustaría sí. preguntarte, no sé si Anne quiere preguntar algo, me podéis interrumpir, porque yo puedo estar hablando eternamente con ella. Eh, sí que me gustaría, si me pudieras decir qué es una o dos cosas positivas que sacas de esta situación y las dos cosas quizás más negativas, por ejemplo, dos o tres, que quieras compartir con nosotras o con otras pacientes que igual estén empezando ahora este camino, ¿no? Que cuentas que llevas tú también tanto tiempo. ¿Cómo podrías así resumir, ¿no? A ver, positivas, positivas, a ver, estar enferma nunca es positivo. ¿Correcto? Entonces, cosas positivas, bueno, pues no sé, o sea, paso mucho tiempo en casa y igual estoy más tiempo con mis hijos porque ahora mismo no estoy Ujú. trabajando, pero no sé si lo veo como algo realmente positivo o bueno, es una parte de la enfermedad que hay que pasar y bueno, que espero poder retomar otra vez en breve, por lo menos sentirme un poco mejor para ser capaz de volver otra vez a mi vida diaria. Eh, mm, Esos aspectos positivos, más aspectos positivos, Poder tomar realmente. tratamientos orales, por ejemplo. O sea, Bueno, ya sabemos si vas que por ese no, camino, bueno, voy claro. un poco dentro de todo lo que hay, todo lo que ha contado Mm, Carmen, ¿no? Y todos los efectos secundarios que ha contado Anne.
yo siempre destacaría como positivo el poder, aunque tengas una enfermedad extensa, esto no lo hemos tenido siempre, ¿no? No, Es verdad que parece que lleva aquí con nosotros mucho tiempo, pero no es verdad. Y yo sí que valoro mucho que las pacientes podáis hacer vida normal dentro de lo que podemos hacer ahora y de lo que nos sí. permite la enfermedad, ¿no? Pero Ujú. el tener tratamientos orales, tratamientos eficaces, con pocos efectos secundarios, en los que es fácil un manejo casi telefónico, porque tenéis que venir, tú vienes concretamente porque te estás poniendo también el tratamiento endovenoso, pero enseguida que terminarás con esta pauta mensual, seguramente que empezarás a venir con mucha menos frecuencia al hospital. También Sí, desconectar, ¿no? En ese sentido yo decía, claro, positivo por supuesto, ¿no? Estar enfermo nunca es positivo, pero sí que es verdad que hemos tenido grandes avances en ese sentido. Dejar de poner quimios, como bien decías tú, que quizás tú la recibiste y sí. hoy en día quizás no lo hubiera recibido. Mm. Desde este otro lado se ve, claro, un poco con la perspectiva histórica que da, ¿no? Creo que eso es también muy de destacar, no sé, Sí, como lado positivo. sí, la verdad es que sí, lo que es el tratamiento en pastillas, que puedes tomarlo tú en casa y organizarte tú, es mucho mejor que bajar allí, que te metan un tratamiento, pues eso, como una quimio o cualquier otro tipo de, y tener que estar yendo todos los días. Obviamente, eso es positivo ya dentro de lo que es la enfermedad. Para mí eso está claro. O sea, tú Eso. lo tomas en casa y bueno, en principio solo tengo ese efecto, digamos, secundario, no tengo otros de momento. Entonces es muy llevadero y entonces es muy cómodo y es muy llevadero y si encima tiene resultados, como en mi caso, que parece que se está parando por lo menos la enfermedad, que no sigue avanzando, pues entonces ya es todo un logro. Sí, Sí, sí. claro que sí. Son tratamientos que son eficaces, Mm. claramente eficaces, y que permiten mantener un poco lo que buscamos, ¿no? Calidad de vida, sobre todo. Esto Sí. es muy importante. Quiero comentar también, porque Ana Isabel es una de las pacientes participantes en el estudio HOPE, que vamos a revisar posteriormente un poquito la actualización, ¿no? Con la doctora Ana Casas. Eh, no sé muy bien qué, qué esperas del estudio HOPE, Ana, ¿Qué, o, todavía no tienes los resultados, ¿verdad? No, no. Del estudio, ¿no? Porque esto ha sido como una super avalancha, luego lo comentará. ¿Cuál es tu vivencia como paciente dentro de uno de los estudios, quizá para mí, más interesantes y más innovadores de los últimos años? ¿Tú qué esperas o qué te hemos contado y qué esperas del estudio HOPE? A ver, yo lo que sé es cuando me lo comentaron, poder participar, se iba a hacer un estudio con una muestra de mi tumor y con, bueno, con mi sangre y con tal y como estoy ahora mismo. Se iba a hacer un estudio para ver si realmente en alguno de mis genes había una malformación o algo que realmente provocara estas enfermedades o también se iban a hacer ensayos para ver si con diferentes tratamientos que ahora no se utilizan en el cáncer de mama, pues y que se pueden utilizar igual en otros cánceres y podrían ser efectivos para el cáncer de mama. O sea, eso es lo que yo entendí en su momento y me pareció bien participar en ello. eh, Porque si se logra encontrar tratamientos que cada vez sean mejores y más efectivos, pues, pues adelante. O sea, eso es lo que más me interesa, vamos. Igual yo no los pillo, pero bueno, yo no me puedo quejar de que todo me ha ido bastante bien. Muy bien. Esa es. Voy a aprovechar a hacer una pregunta porque nos queda un poquito de tiempo, que es una pregunta creo que es bastante relevante, que nos dicen que cuál es el ejercicio recomendado para las pacientes con cáncer de mama avanzado y metástasis óseas. Anne, por ejemplo, ¿puedes ayudarnos en este Sí, sentido? yo creo que al final cada paciente es verdad que en función de la localización de la metástasis ósea, pues estarán unos ejercicios recomendados u otros. En general, caminar, por ejemplo, sería un ejercicio físico recomendado para todas las pacientes. En este sentido, quiero recordar un poco un programa que tenemos abierto nosotros en el hospital, que es el programa de Visi Orain,
que es un programa para ejercicio físico en todos los pacientes diagnosticados con un cáncer, independientemente del tipo de cáncer, independientemente de la extensión, donde se evalúa cada caso de forma individual y se recomiendan unos ejercicios bien en domicilio o bien en unos centros habilitados para ello, como puede ser en los ambulatorios, y en función de eso pues se realizan unos ejercicios u otros. Con independencia de eso, yo creo que cualquier ejercicio físico, sobre todo eso, caminar y realizar ejercicio físico con el que nos sintamos a gusto sin forzar por la localización de la metástasis ósea, estaría recomendado. Sí, bueno, mi recomendación siempre son ejercicios de bajo impacto, por ejemplo, que no, hombre, no estamos muchas veces para hacer kickboxing, pero sí que ejercicios de bajo impacto, nadar, caminar, yoga, pilates, tai chi, con moderación, un poquito lo que dice Anne, con sentido común y con cuidado, ¿no? De no lesionarse, sobre todo. Con todo el tema de la pandemia, mi única recomendación ha sido caminar, porque creo que también a nivel de cabeza y emocional es ahora mismo lo mejor que podemos recomendaros. Salir, despejarse con precaución, con la mascarilla. No puedo recomendar ahora un gimnasio, por ejemplo. Nosotros con el tema del programa que comentaba Anne, Visiorain, hemos tenido un parón porque se han cerrado la mayoría de los ambulatorios, se han dedicado a COVID. Y ahora mismo, por ejemplo, en Bilbao no tenemos ninguno abierto, solamente está en Baracaldo. Entonces, antes teníamos varios centros, efectivamente, pero como están para rastreadores y para PCRs, todo este tema del ejercicio, en nuestro caso, ha sido unos grandes afectados, aparte de todo lo que ha comentado Carmen, de retrasos en diagnósticos y tratamiento, ¿no? Todo esto que se estaba invirtiendo, esto todo se ha parado y es una pena, esto hay que retomarlo en cuanto podamos. Es verdad que es un tema que es súper importante para todas las pacientes, para pacientes durante el tratamiento complementario, pacientes con quimio, pacientes, creo que todo el mundo le viene bien un ejercicio. Si puede ser un ejercicio dirigido por profesionales que conocen tu caso, que hablan con nosotros y que te recomiendan, pues muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que esto debería estar incluido en una de las recetas que ponemos, pero todavía nos queda por avanzar, tanto como a nivel molecular. Que tiene que ir un poco todo de la mano, ¿no? Porque es también muy importante el día a día, el sentirse bien, y cuando uno hace ejercicio es verdad que todo se lleva un poco mejor y ponerse pequeñas metas y conseguirlas también es muy importante. Y con el ejercicio físico eso lo puedes ir cumpliendo, si son 10 minutos, 15, 20, ¿no? Ir ganando, ganas fuerza, ganas confianza, ganas seguridad, socializas, que es también muy importante en gente mayor, por ejemplo. Creo que tiene muchísimas esferas. Y bueno, yo creo que esta parte la voy a dar por cerrada. Agradecerte otra vez, Ana Isabel, porque somos súper buenas y vamos muy bien en tiempo. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Gracias a vosotras. Veré nuevamente con la mascarilla, pero bueno, estamos ahí, ya lo sabes, para todo lo que necesites. Gracias por cuidarme también. Muchas gracias, de verdad.